Hola amigas y amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, miércoles 4 de marzo del año 2026, a este nuevo video. Y bien, mis amigos, ciertamente ya habíamos mencionado en la reflexión anterior lo que es tener paciencia y confiar en el plan de Dios, de cómo Él va perfeccionando la obra que ha empezado en nosotros. El día de hoy vamos a tocar un aspecto, un punto fundamental que quiero que dejemos bien en claro. El hecho de que la obra la haga el Señor por nosotros no quiere decir que yo tenga licencia para hacer lo que a mí me venga en gana. Todo lo contrario, debo de cuidar lo que el Señor ha venido haciendo en mí y cómo Él me ha inquietado para que yo pueda tener esa santidad y esa integridad que Él me provee. Hoy vamos a hablar de un fragmento muy corto, eh, de una historia bastante conocida, algo que aconteció con el rey David. Esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 2. Dice de la siguiente manera: al atardecer se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a contextualizar un poco. Esto aconteció en una época donde el rey David se suponía debía ir a la guerra. Ciertamente no lo hizo, se quedó en su palacio y en tiempo de ocio. La mujer que él miró es la mujer que conocemos como la esposa de Urías Eteo. Urías Eteo era uno de los siervos que tenía el rey David, uno de los soldados, alguien con rango militar dentro de las filas, y pues ciertamente eh, al hacerse esta salvedad, vemos que aquí David empezó a pecar. David la manda a llamar, averigua quién es, cómo se llama, qué relación hay con ella. Ella se llama Betsabé, hija de Elián, alguien que servía también en el palacio del rey, y a David eso no le importó. Eh, Adulteró con ella, mandó a matar a su esposo para encubrir el embarazo de esa infidelidad. Y bueno, gran cantidad de consecuencias vinieron después, que no es el propósito, pero sí lo que vamos a mencionar a continuación. El rey David, al estar allí, haciendo lo que no debía, no cuidando lo que el Señor ya le había dado, ciertamente fue su caída. Y asimismo nos pasa a los hombres. El día de hoy específicamente esto va dirigido hacia los hombres, porque hombres y mujeres somos diferentes. La forma en la que los hombres somos captados en atención no es la misma que la de las mujeres. Normalmente a los hombres todo nos entra por los ojos. Y no quiere decir que las mujeres no aprecien con la vista. Sin embargo, es diferente la forma en la que ellos lo perciben. Ellas son más sensibles a las palabras y a las cosas que escuchan. Un ejemplo de ello es lo que le decía Satanás a la mujer, a Eva, en el jardín del Edén, en torno a comer del fruto prohibido. Recordemos que la serpiente le decía que cuando comiera de ese fruto ciertamente sería como Dios, y ya sabemos lo que aconteció. Pero aquí vemos cómo la condición del hombre es totalmente distinta. El pecado del hombre normalmente entra por la vista. Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre predispone en su memoria, viene de cosas que ha visto a lo largo de su vida y nos quedan marcadas aún sin siquiera imaginarlo. Entonces lo que hizo David fue ir y consumar un acto pecaminoso, aún más pecaminoso, de algo que ya había hecho. En lugar de apartarse de su terrado, de respetar que había una mujer desnuda bañándose,
Él simplemente la deseó y pecó. Eso pasa en la vida de los creyentes hoy en día, de los hombres específicamente, lo recuerdo. Pero de manera general los creyentes ven las cosas, ven el peligro, ven el mal, ven el pecado latente y en lugar de apartarse, corren hacia él. ¿Qué estamos haciendo mal? Hombres, ciertamente esto es difícil de aceptarlo, pero mientras no tengamos presente la voluntad de Dios y valoremos la obra redentora de Jesucristo y valoremos la obra que Dios está perfeccionando en nosotros cada día, no vamos a cambiar si no hay un verdadero y un genuino arrepentimiento. Entonces, ¿qué dice o qué dejó dicho el Señor Jesucristo en torno a esta situación? Eh, En cuanto a los 10 mandamientos, todos nos lo sabemos, no desearás a la mujer del prójimo, que es más o menos de lo que estamos hablando el día de hoy. También lo que dice en torno a honrar a padre y madre, que es un mandamiento con promesa, que amarás al Señor tu Dios y no te harás imágenes ni semejanzas de lo que hay en el cielo y en la tierra y no alabarás a otros dioses, en fin. Sabemos los 10 mandamientos, pero el Señor Jesucristo lo llevó un poco más allá, hablándolo de lo que hacemos con nuestra vista. ¿Cómo guardamos nuestra vista? Él dijo, pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Y es que allí es donde van a dar todas este tipo de situaciones. Cuando el hombre mira lo que no tiene que mirar, ya sea que mire una mujer con deseo, ese cuento de que están mirando la belleza ciertamente está mandado a recoger porque el corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre sufre de una depravación que mientras no tenga a Cristo en él, va a pretender siempre lo malo. Y aun cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no lo cuidamos, podemos volver a esas viejas costumbres, a esas viejas mañas, ya sea que vea una mujer, que vea pornografía, eh, aún revistas donde aparecen damas en lencería, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo de una manera diferente, porque es que ya no somos personas de este mundo en el sentido de que vivimos bajo esas costumbres. Ya nuestro pensamiento se supone que es uno nuevo, hemos adquirido la mente de Cristo y pensemos, ¿qué haría Jesús en este caso? Pensemos cómo actuaría Él. Ciertamente, en los tiempos del Señor Jesucristo no hay las cosas que hoy vemos, hoy tenemos, pero Él no las desconocía. Y cuando vemos este tipo de contenidos, este tipo de situaciones que nos llevan a un límite que raya con la posibilidad de caer en esa tentación, el cristiano debe actuar de una forma distinta. No debe sucumbir ante el pecado. Recordemos que el Señor nos dará la salida cuando estamos en tentación, pero para yo poder escuchar o ser sensible a la voz del Señor, debo estar en comunión con Él. Entonces, el Señor Jesucristo fue claro y les dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Cuidemos de la forma en que miramos. Y es que precisamente para eso, Job, desde el Antiguo Testamento, ya nos hacía un señalamiento. Decía de la siguiente manera, yo siempre me propuse no mirar con deseo a ninguna jovencita. Este mismo versículo, en otra versión, que sería la Reina Valera, dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él en algún punto lo entendió. Sabía que si su mirada se desviaba de lo importante, al pretender darle lugar al deseo del corazón, al deseo de la carne, pues ciertamente iba a fracasar, iba a fallar. Y aún después de lo que David hizo, su experiencia y su aprendizaje, luego del arrepentimiento, lo llevó a reflexionar. Y en el Salmo número 101 dice de la siguiente manera en el versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían,
ninguno de ellos se acerque a mí. Bueno, de este versículo nos compete la primera parte. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y es que luego de ver las cosas que tuvo que padecer, de perder su hijo, de ver las consecuencias que luego le acarrearon en torno a los demás hijos que él tuvo, ciertamente comprendió que el pecado tiene consecuencias y tarde o temprano esas consecuencias nos van a alcanzar. Tal vez no las veamos en el momento, tal vez el hecho de yo mirar a una mujer eh, y propiciar un encuentro, tal vez no pase nada en el momento, pero más adelante, ¿qué puede llegar a pasar? Una enfermedad, un embarazo no deseado, eh, que salga a la luz una infidelidad, un adulterio, cualquier cosa tiene consecuencias cuando no se obra dentro de la voluntad del Señor. Entonces David eso lo entendió, lo entendió y lo aprendió de una manera muy dura, muy difícil. Cuando leemos, seguimos leyendo el relato allí en segunda de Samuel, capítulo 11 y el 12, vemos realmente lo doloroso que es una situación como esta y las consecuencias que éstas traen. Y allí en el libro de los Proverbios, escrito por Salomón, Proverbios capítulo 4, versículo 23, también nos hace una observación bastante importante y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros le damos lugar al pecado que entra por nuestros ojos, que nos va a llevar a cometer cualquier cantidad de, de actos obscenos o a caer en cualquier situación de pecado ante los ojos del Señor, eso va a repercutir en la forma de obrar, en la forma de actuar, la forma de hablar, de pensar y especialmente en cómo nuestro corazón lo proyecta. Porque si es algo que yo sigo buscando, es algo que yo sigo deseando, tal vez hay algo que yo no he hecho genuinamente y es arrepentirme. Está bien que somos proclives a tener caídas. Nadie dice que no. Pero el problema es cuando yo me quedo caído y sigo buscando el mal, sigo buscando el pecado, sigo buscando lo que el Señor le desagrada para complacerme a mí y agradarme a mí. Ciertamente, mis amigos, esta es la reflexión del día de hoy y animarte, especialmente a ti, varón, que me estás escuchando, que me estás viendo, a que puedas guardar la santidad que el Señor ha puesto en ti, que puedas eh, propiciar siempre el hecho de eh, proteger y resguardar lo que Dios ha ido haciendo en tu vida. Hay pequeños pasos, pequeñas victorias que hemos recibido y ciertamente por un momento de lujuria, un momento de pasión desenfrenada, un momento de mirar lo que no debemos mirar, echamos a perder un proceso largo que el Señor ha hecho con nosotros. Y no porque Él no lo pueda simplificar, sino porque Él quiere demostrarnos y enseñarnos el valor que hay detrás de ese proceso. Amigos, esto es importante, esto es serio. Y el mundo hoy en día, especialmente para los hombres, todo lo sensualizan, todo lo venden con sexo, todo hoy en día casi siempre tiene una mujer atractiva, en paños menores o algo por el estilo que pueda llamar la atención. Así que no estamos exentos de estar en este campo minado. Sin embargo, sí somos responsables de la forma en que lo recorremos. Dios te bendiga.